tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, bien, sí, Lo señor. tenemos. Sí, estamos bien con el audio. ¿Me escuchan bien? No tenemos ningún problema. Sí, señor, se escucha bien. Genial. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que esta conferencia no es tan técnica como las otras que he visto que ustedes han compartido por este medio, pero la verdad es que vamos a tratar de dar bastantes consejos y más que nada les voy a contar mi experiencia de cómo ha sido formar parte de varias asociaciones, varias organizaciones estudiantiles y cómo fue que me ayudó bastante para el desarrollo profesional. Básicamente, esta conferencia es una historia de mis experiencias que hemos tenido con algunas ramas estudiantiles. Así que les invito también a que en cualquier momento, si tienen alguna pregunta, levanten la mano, me hagan alguna consulta, si tienen igual algunas opiniones, pues podemos irlas comentando de acuerdo a cómo va la historia. Voy a compartir pantalla. Tenemos un momentito. ¿Qué tenemos aquí? A ver, ¿cómo vamos ahí? ¿Podemos ver la presentación? Sí, señor. Sí se logra ver. Chévere, genial. La verdad es que ahora estoy en una ciudad de Ecuador que se llama Tena, que queda justo en el corazón de la Amazonía. Y estoy un poco preocupado por el internet porque justo ahora estoy compartiendo los datos desde mi teléfono. Entonces, no tenemos muy buena señal aquí en el hotel y, y yo creo que estamos en toda una travesía para dar esta conferencia mismo. Bien, vamos con la presentación. Bueno, la titulé Del aula al mundo porque básicamente es una historia de cómo fue la transición desde que yo dejé de ser estudiante a empezar a viajar por el mundo, justamente con algunas organizaciones y con algunas actividades que tenía con la universidad. Y sé que hay muchas oportunidades que tienen los estudiantes que no las están aprovechando. Muchos decimos, a mí me encantaría tener un trabajo que me llevara a viajar por el mundo. Otros dicen, ojalá tuviera un trabajo con el que pudieran llevarme a otros países, a otras ciudades y todo. Y la verdad es que, si les soy sincero, tener un trabajo que te lleve a otros países, pero a trabajar, es malazo, porque no disfrutan nada. Justo ahora yo estoy en la ciudad del Tena, que es una ciudad muy bonita, una ciudad que queda, como les digo, en el corazón de la Amazonía del Ecuador, pero me la paso trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y no he podido ver nada de la ciudad todavía. Es mejor cuando vas a hacer otras actividades, cuando vas en plan de desarrollo profesional, de desarrollo académico, es buenísimo, porque lo principal en estos casos es hacer un networking, es hacer actividades en grupo, es hacer algunas actividades que te van a hacer crecer como persona. Y de esa manera, no solamente conoces un lugar nuevo, sino que también te diviertes y conoces un montón de personas importantes. Entonces, esta historia empieza en Ecuador, en la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito yo estudié en la Escuela Politécnica Nacional y pues conocí a muchos de mis compañeros, muchos de mis amigos, con los que decidimos hacer varias actividades académicas, unas de las cuales son la competencia. En este caso, perdón un momentito, ¿qué pasó? Ahí, vamos bien, ¿no?
sé qué pasó, se me desconectó algo. Sí, ahí estamos bien, ahí se va escuchando todo. Súper. Bueno, entonces les comentaba que desde que yo soy muy chiquito, me acuerdo que siempre me gustaron las competencias en el ámbito deportivo, en el ámbito académico, en el ámbito de cualquier cosa. Competir sanamente con alguien es, es genial, porque te ayuda a crecer a ambas partes y les ayuda a motivarse para poder desarrollar y para poder hacer las cosas mejor. Si tienes una competencia o si tienes alguien con quien competir, eso es una bendición, porque de esa manera van escalando ambas partes. Entonces siempre me gustó hacer esto y lamentablemente pude hacer esto en la universidad a los últimos años de mi carrera. Me hubiera gustado saber un poco más de esta información para poder aprovecharla mientras estaba en los primeros años y hubiera tenido muchísimos más años de buenas experiencias, tal vez de viajes, tal vez de desarrollo profesional. Pero como les digo, logré hacer esto, de hecho, ya cuando había egresado. Después de que en la universidad nos enteramos que había una competencia internacional en el primer festival de ingeniería que se realizaba en Sudamérica, más específicamente en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, con mis compañeros de trabajo o con mis compañeros de la universidad, perdón, decidimos participar. Decidimos armar un grupo para poder participar en, en este festival de ingeniería que se realizaba por primera vez en Sudamérica. Habían habido festivales de ingeniería en Estados Unidos, en Europa, en China, en Asia, en todos estos lados, pero era la primera vez que pasaba en Sudamérica. Y esto es genial porque las primeras veces de todo son las más bonitas, porque nadie sabe cómo va a salir, si van a salir mal, si van a salir bien, pero el, el, las actividades que haces ahí, la participación que tienes en estas primeras veces, son las que marcan un precedente. Y desde ahí en adelante se van haciendo las cosas, si es posible, como a ti te parecen. Porque como tú eres el primero en hacerlas, entonces de ahí en adelante se irán haciendo como tú quieres. En esta competencia, nosotros buscamos patrocinadores para poder desarrollarla. La competencia se llama HPVC y esto, las siglas son Human Powered Vehicle Challenge. Es un reto acerca de un vehículo que va propulsado por la fuerza humana. Para esta competencia teníamos que diseñar, teníamos que construir y luego teníamos que utilizar un vehículo que haya salido de nuestra imaginación. Entonces, primero, no teníamos dinero. Como estudiantes, la verdad es que como estudiantes el tiempo siempre nos limita bastante. Perdón, el dinero nos limita bastante. Y teníamos que armar algunas estrategias para poder buscar patrocinadores, para poder hablar con empresas locales que nos pudieran brindar un poco de apoyo y así poder desarrollar el proyecto que necesitábamos. Pero se puede. A veces nosotros decimos, no, la verdad es que me falta dinero, no puedo viajar porque me falta dinero para el ticket de avión, o cómo voy a comer ahí, o cómo me voy a hospedar, etcétera, etcétera. Pero créanme que siempre hay patrocinadores que si se arma un buen plan de trabajo, tranquilamente pueden solventar esos gastos y más. Bueno, con esto quiero decirles que durante la etapa estudiantil tenemos que construir una base sólida. Mientras somos estudiantes, es el momento para identificar cuáles son los intereses y cuáles son las habilidades que queremos desarrollar para después dedicarnos a eso. Si como estudiantes no tenemos claras estas cosas, va a ser mucho más difícil cuando ya tengas que ser un profesional. Porque si ya conseguiste un trabajo, créeme que no te va a quedar tiempo. No te va a quedar tiempo para explorar las cosas que te gustan, no te va a quedar tiempo para explorar tus propios proyectos y para cometer errores, mucho menos. Cuando ya eres un empleado, cuando ya estás trabajando en alguna empresa, los errores son los que más duro se pagan. Y nadie quiere cometer errores cuando ya estás trabajando. Es por eso que durante la etapa estudiantil es el momento de identificar estos intereses y estas habilidades. ¿Y cómo se logra esto? Estableciendo metas educativas y profesionales. Cuando nosotros establecemos metas,
y vemos que las vamos alcanzando, podemos darnos cuenta si eso es o si ese fue el camino correcto que elegimos o si podemos cambiarlo en ese momento. Las metas educativas te van a ayudar después a llegar a las metas profesionales que tienes. Porque si ya tienes claro cuál es el panorama durante estudiante, o sea, mientras eres estudiante, entonces tienes claro todo el panorama de tu vida. Después de esto, es muy importante participar en actividades extracurriculares y proyectos complementarios. La vida en la universidad no es solamente estudiar, asistir a clases y sacarse buenas calificaciones. Parte del trabajo de estar en la universidad es tomarse unas cervezas y hacer contactos. Créanme que esa parte es muy importante. Cuando has tenido varios de estos proyectos o has logrado compartir con algunas personas importantes, desarrollas habilidades de liderazgo que son muy importantes para el tema laboral después. Por eso es que el desarrollo de las habilidades de comunicación y trabajo en equipo son una base fundamental para cuando ya decidimos trabajar, cuando decidimos emprender o cuando decidimos hacer cualquier cosa. Y bueno, pienso que las habilidades de comunicación y de trabajo en equipo se hace con amigos. No puedes hacerlo tú solo en casa, tú solo en una biblioteca o tú solo en cualquier lugar. No se puede. Son bases que necesitamos desarrollar. La búsqueda de oportunidades de pasantías y de prácticas preprofesionales se van a dar muy fácilmente cuando ya tienes algunos de estos contactos. Es muy importante poder practicar en a lo que quieres dedicarte, o es más fácil caminar por un camino que sabes o que ya sabías que tú quieres llegar a eso, ¿no? Continuamos con la historia. En Brasil, en el primer Festival de Ingeniería de América del Sur, nosotros participamos en el Human Powered Vehicle Challenge. El Human Powered Vehicle Challenge, vamos a ver aquí una breve noticia que guardé aquí, que no me acuerdo de qué es. Me parece que es una noticia que sacó la universidad. Sí, justamente eh, durante el festival, cuando ya terminamos, pues habíamos ganado algunos premios. Bueno, este me parece que es ya el del segundo festival. Miren, aquí estoy yo. Y vamos a leer un poco acerca de la noticia porque tiene información bastante buena. El Human Powered Vehicle Challenge es un reto que consiste en diseñar y construir un vehículo impulsado por la fuerza motriz humana como alternativa para el transporte urbano sustentable y probar el prototipo frente a una serie de pruebas que simulan el día a día del transporte urbano. ¿Ok? Este fue el primer reto que nosotros nos pusimos para viajar a Brasil y después ya les contaré cómo fue lo demás. Entonces, para poder diseñar y para poder construir este vehículo, fue un reto total, pero lo peor de todo fue que teníamos que llevárnoslo a Brasil y nadie se había acordado de eso, así que nos tocó hacer un rediseño de las cosas que teníamos. Vamos a ver el video donde explica más brevemente, donde explica mejor todo el tema de esta historia. Listo. Espera. Este es el vehículo que nosotros habíamos construido. Una vez que ya estaba construido el vehículo, parte de los requisitos era hacer un video cayéndose, o sea, la persona que iba conduciendo debía caerse en el vehículo y tenía que salir ilesa. Ese era uno de los requisitos, que teníamos que hacer ese video y enviárselo a los jueces de la competencia para que ellos pudieran aprobarnos, y entonces ellos nos daban el visto bueno de sí, ustedes han sido seleccionados para viajar a Brasil y competir, o si su prototipo no cumple o su vehículo no cumple con las reglas establecidas, así que de gana van a venir a Brasil porque no van a poder competir, ¿no? Entonces, en el video podemos ver a mi compañero que está probando justamente el tema de las estructuras que nosotros habíamos hecho para la protección de las personas. Y luego ya nos fuimos a Brasil con el equipo.
Estuvo genial. Fue la primera vez que, como les digo, había este festival de ingeniería. Asistimos bastantes países. O sea, no sé cómo explicarles que fue increíble toda esta experiencia. Hay algunos tipos de vehículos impulsados por la fuerza humana que el más fácil de explicar sería una bicicleta. Una bicicleta cumple con todos los requisitos. Sin embargo, como este prototipo o este vehículo tiene que ser diseñado con miras a cambiar los medios de transporte que tenemos actualmente, entonces teníamos que hacer un diseño un poco más diferente. Aparte de que con una bicicleta era imposible cumplir algunos de los retos que teníamos en la competencia, ya que tenías que llevar, como decirte, algunas compras, huevos, leche, pan, etcétera, etcétera. El equipo que conformamos, justamente el equipo del HPBC, estábamos ahí los 3 integrantes y denominamos a nuestro vehículo Kuntur, que en quichua eso significa cóndor. Teníamos muchas ideas al inicio, no teníamos cómo decidirnos. Es lo más difícil de diseñar cuando tienes que construir algo de un mar de ideas, pero ya finalmente cuando lo concretas es más fácil. Tuvimos que buscar bastante ayuda porque no teníamos ni idea todavía de cómo soldar, de cómo doblar tubos, de cómo pintar, de cómo hacer el sistema de tracción, el sistema de frenos. Parece que es fácil, pero créanme que cuando ya estás en el momento, las ruedas no frenan o está desbalanceado. Ese es un problema. Ahí este es el video que teníamos que enviar como requisito. Y de ahí Ronnie sale ileso del vehículo. Y ya, con eso cumplíamos todos los requisitos para poder viajar. Las complicaciones fueron que el Kuntur no cumplía con las dimensiones límites de las aerolíneas para su envío. Cuando tú vas al avión, siempre las aerolíneas están pendientes de que no te pases del peso, de que no te pases las dimensiones, etcétera, etcétera. Pero encontramos que había una manera. Hay un equipaje especial que se puede llevar en las aerolíneas y eso es que tienes 300 centímetros lineales de cualquier cosa. O sea, si tú te llevas, digamos, una tabla de surf, obviamente no tiene las dimensiones de una maleta de viaje. Sin embargo, cuando tú tienes en esta tabla de surf, tienes que llevártela en un avión y te miden el ancho, el espesor y el alto de tu equipaje y si cumple o está dentro de los 300 centímetros lineales, entonces puedes llevártela. Así fue que pudimos llevarnos el vehículo, porque como ven era un tremendo triciclo que no entraba en ningún lado. Tuvimos que cortarlo por la mitad y luego en Brasil tuvimos que volverlo a unir para que cumpliera con las dimensiones y luego para poder participar. Así que gracias a esto, gracias a que uno de nuestros compañeros se puso a investigar, llamó, visitó un montón de aerolíneas, fue que pudimos meterla en este cartón así medio feo, pero ya, se subió al avión y yo decía que el Kuntur por fin despegó las alas desde Quito y llegamos a Río de Janeiro. Cuando vimos al Cristo de Corcovado por primera vez en el avión, yo no sabía qué hacer. Era la primera vez que salía del país, siempre quise viajar, o sea, todo el tiempo que estudié y todo, yo siempre decía, ojalá tenga un trabajo que me lleve a viajar por el mundo, etcétera, etcétera, y lo logré. Al fin y al cabo, los viajes empezaron aquí en Brasil. Cuando llegamos a Brasil, era un poco difícil transportar también el vehículo, porque no puedes meterlo en un taxi, no puedes meterlo en el bus, no podíamos conseguir una camioneta, así que dijimos, bueno, ¿y por qué no vamos pedaleando? Lamentablemente, la Universidad de Río de Janeiro, donde teníamos que hacer la competencia, queda en una isla y queda lejísimos. Entonces, la verdad es que fue imposible llevarla pedaleando completamente todo el camino, pero al final la universidad nos ayudó con un bus para poder transportar todos los vehículos de todos los países que teníamos que llevar. Finalmente, en la presentación es que los jueces te hacen algunas preguntas de cómo fue que la diseñaste, cómo fue que la concebiste,
cómo fue que la construyeron, qué tipo de innovación tiene su vehículo, etcétera, etcétera. Todas estas preguntas y todo, en este caso la competencia es en inglés, así que es otro punto para que le pongan mucho cuidado al inglés también. Una de las competencias era que nosotros teníamos que cumplir un reto de velocidad. En el reto de velocidad fuimos campeones. Nuestro vehículo fue el más rápido de todos. Nosotros éramos el número 4 y logramos hacer un tiempo de 50 segundos con 63 décimas, que estuvo buenísimo. Luego viene otro reto que es un reto de resistencia. Hay que pedalear el vehículo alrededor de 3 horas. En las 3 horas tú puedes cambiar en este caso, de participante, de la persona que lo va operando, puedes cambiar, porque obviamente 3 horas es mucho tiempo para cumplir este reto, y es por eso que el vehículo tiene que ser en parte bastante cómodo, y aparte de eso tienes que tener algunos compartimentos para poder llevar, como te decía, una canasta de huevos, leche, pan, etcétera, etcétera. Los agradecimientos especiales a las personas que nos ayudaron con este vehículo fue nuestro profesor, que fue el ingeniero Carlos Ceballos, que fue quien nos apoyó y quien nos impulsó en este caso a que hagamos este proyecto, porque a veces como estudiantes nosotros somos muy dejados o muy pesimistas, pero tuvimos un profesor muy bueno que siempre estuvo diciéndonos, sí se puede, nosotros vamos a buscar patrocinadores y todo, y a las personas que nos ayudaron también al final fue que nos ayudaron a construir y nos ayudaron con materiales para poder llevar a cabo todo el proyecto. Después de este proyecto hubo el segundo festival de ingeniería que se realizó en Lima, en Perú, y de acuerdo a las experiencias que tuvimos el anterior año, entonces yo me fui preparado para participar en otro proyecto, en uno que se llamaba Old Guard. El Old Guard consiste en que tienes que hacer una presentación de cualquier tema de ingeniería que esté relacionado con la ingeniería. Debes hacerlo en inglés, y si las presentaciones cumplen con algunos requisitos y sobre todo les gustan a los jueces, entonces vas como que pasando algunos niveles. Bueno, vamos a hablar un poco de la transición de la vida laboral. Después de la vida de estudiante, cuando ya hemos definido todas las habilidades y a qué es a lo que queremos dedicarnos, pues viene una parte que se llama construyendo la experiencia. A través de esto tenemos que desarrollar las habilidades especializadas relevantes para el campo de interés. Y además hay que cultivar una red de contactos profesionales y asesoramiento profesional. Cuando ya estamos en el campo de trabajo, muchas veces necesitamos ayuda sobre algunos proyectos que no sabemos cómo desarrollarlos, o en el tema de mantenimiento hay algunas máquinas que no hemos visto, pero que hay otras personas que ya tienen un poco más de experiencia con esto. Y a través de su conocimiento y a través de su experiencia es que nosotros podemos llegar al éxito. Si conocemos a la persona correcta y esa persona correcta sabe comunicar lo que necesitas, entonces es como si tú tuvieras esa información en tu cabeza. A veces no es importante acordarse o memorizarse toda la información, sino saber dónde encontrarla. Si sabes en dónde está, en qué lugar, en el momento en el que la necesites, vas a poder utilizarla perfecto. Porque es peor cuando la necesitas, pero tú dices, ay, eso yo sí lo vi en la universidad, pero no me acuerdo cómo era y no sé en qué libro estaba, pero yo me acuerdo que sí vi. No te sirve de nada acordarte que sí viste, pero si sabes dónde está la información, puedes atacarla enseguida, inmediato. La participación en proyectos desafiantes para adquirir experiencia laboral significativa es una de las cosas más interesantes. Como profesional, nadie quiere quedarse en una oficina haciendo papeles todo el día, o nadie quiere, en el tema de los mantenimientos, por ejemplo, nadie quiere hacer mantenimientos de aire acondicionado, de los pequeños, de los de split. Conozco algunos ingenieros que dicen, esos mantenimientos ya déjenselos al maestro de la esquina, o a alguien así, porque ellos también necesitan trabajar, etcétera, etcétera. Hay algunos que ya solamente quieren dedicarse al tema de chillers, de ni sé cuántas toneladas, de sistemas de refrigeración, VRFs en edificios, etcétera, etcétera.
son proyectos desafiantes que cuando les coges el gusto se vuelven una adicción. Y después, el enfoque en el aprendizaje continuo y la adaptabilidad en un entorno laboral cambiante es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Nunca se va a dejar de aprender, la tecnología está avanzando cada vez a pasos más grandes y nosotros, como jóvenes, tenemos que seguirle el ritmo. Hay algunos profesionales en el campo laboral que son dueños de empresas, que son gerentes de empresas, que cuando pasó lo del COVID, pues ya no podían ir a las empresas por el riesgo que tenían y todo el mundo cambió. Todo el mundo empezó a hacer teletrabajo, habían conferencias virtuales, habían reuniones virtuales y los gerentes, los grandes gerentes, dueños de empresas no sabían ni siquiera cómo conectarse a Zoom. Ahí fue que se dieron cuenta que la tecnología con la que venimos nosotros y que para nosotros es del día a día, es algo que están necesitando últimamente en las empresas. Es por eso que ahí nosotros tenemos una oportunidad gigante. Después, en el segundo Festival de Ingeniería en América del Sur, en la competencia de LOLCAR, pues presenté justo mi tema de tesis. Empecé a hacer estos proyectos cuando yo tenía un poco más de tiempo. La verdad es que la universidad es bastante complicada y no te deja mucho tiempo para hacer ciertas cosas o para, ¿cómo decir?, para vaguear. Pero una vez que egresé ya solo tenía que dedicarme a mi tesis. Y utilicé esto para, o sea, utilicé mi tesis para poder competir en este segundo festival de ingeniería. En la competencia Valgal presenté mi tema de tesis, que fue el diseño de un exoesqueleto para rehabilitación de hombro. Esta tesis la hicimos para una fundación de niños especiales. Hay unos niños especiales que tenían unos problemas motrices en su cabecita y que ellos no podían hacer todos los movimientos del cuerpo, tenían muchas extremidades atrofiadas. Fue de esa manera que a través del diseño del exoesqueleto, porque teníamos otros compañeros de la carrera de electrónica que lo iban a construir, que de hecho lo construyeron, íbamos a poder aplicar el diseño y la construcción de este prototipo en la fundación para poder rehabilitar los miembros de los niños que tenían estos miembros atrofiados, en este caso del hombro. Entonces fue que presenté este tema de tesis y como tenía miras sociales, aparte de ingenieriles, fue un tema que gustó mucho a los jueces. Y fue gracias a eso que me invitaron a presentar el tema en Salt Lake City. Veamos esta noticia. Es una noticia de la ASME. Justamente después de que logramos presentar el tema en Lima, en Perú, pues yo gané un premio de $400, que debe estar por aquí. El premio fue al segundo lugar. Lamentablemente no pude ser el primero, me hubiera encantado, pero había temas muchísimo más geniales. Esa es la cosa, cuando ya empiezas a participar, cuando ya empiezas a competir, te das cuenta que hay gente excepcional por todo el mundo y que si tú creías que lo estabas haciendo bien, siempre hay alguien que lo está haciendo mejor. Entonces tenemos que esforzarnos todos los días para poder nosotros ser los mejores. Por aquí está. Entonces, con estos $400, fue buenísimo porque yo con esto luego pude ahorrar para el siguiente viaje, para poder visitar otro país, para poder visitar otras ciudades que no se imaginan. Y aparte de eso, como me invitaron a participar en la siguiente presentación en Salt Lake City, me dieron un, me dieron un, me dieron un bono de $1,500 para que yo pueda pagarme el pasaje de avión, comida, hospedaje y transporte en Salt Lake City. Entonces, para todos aquellos que les gustaría viajar, que les gustaría conocer otros países, que les gustaría hacer este tipo de proyectos y están esperando a trabajar, a ver si es
que encuentran trabajo en una empresa que les lleve a viajar por el mundo, pues no pierdan el tiempo. Están perdiendo tiempo en estos momentos cuando ya podrían estar investigando qué tipo de cosas pueden hacer. Con Ashrae mismo podemos hacer algunas cosas que nos van a llevar a otros países, a un desarrollo profesional, a conocer gente increíble y a hacer proyectos que nunca se habían imaginado. Después, en el ingreso al mundo empresarial, es un poco difícil convertirse en emprendedor. Yo estoy en esta etapa, en estos momentos, y créame que es un poco complicado. Cuando has hecho bien los pasos anteriores, todo lo que les expuse, tienes algunas ventajas sobre otras personas. Pero si no, hay cosas que se tiene que aprender a la mala, se tiene que aprender de un segundo a otro y no hay espacio para equivocaciones. La identificación de oportunidades de negocio basadas en experiencia y en conocimientos adquiridos es una de las bases que nosotros tenemos que desarrollar. Como les decía, en el tema de la pandemia, todo el mundo estuvo asustado por la pandemia, todo el mundo estuvo metido en sus casas, todo el mundo estuvo, si es posible, pidiendo la comida a domicilio y ni siquiera salían a la puerta a recibir al repartidor porque en cualquier momento te podías contagiar y te podías morir. Pero habíamos otras personas que nosotros estábamos pensando, a ver, donde hay problemas siempre hay oportunidades. Tenemos que saber identificar estas oportunidades de negocio y ofrecer lo que nosotros tenemos. Es por eso que los estudiantes fácilmente podemos ponernos consultorías de las cosas que sabemos para las empresas que lo necesitan. Como les decía, había muchas empresas que necesitaban hacer ya reuniones de trabajo por Zoom, de manera virtual, de manera en línea, pero no tenían ni idea de qué era Zoom. Ahí es donde algunos de mis compañeros y yo mismo entramos a ofrecer los servicios de en este caso, manejar todo el tema de la informática, de manejar algunas cuestiones de las redes sociales, etcétera, etcétera. Teníamos algunos negocios que necesitaban impulsarse de manera virtual porque ya nadie venía a sus casas, tenían que enviar los productos, pero no sabían cómo hacerse propaganda. Algunos ni siquiera sabían que era Facebook, otros tenían Facebook, pero sus cuentas no valían, etcétera, etcétera. Entonces, todo el tema de la información de las redes sociales y de la tecnología con la que nosotros venimos es increíble. Yo siempre pensé, ¿cómo puede ser que haya personas que no sepan prender la computadora o que no sepan hacer un Word? Pero créanme que después de esto, nosotros vimos muchas personas que necesitaban ayuda. A veces nosotros creemos que lo más simple para nosotros es simple para los demás, pero no. Es por eso que nosotros tenemos que identificar estas oportunidades de negocio y ayudar a nuestra sociedad, a nuestro barrio, a nuestra ciudad, a lo que sea. El desarrollo de un plan de negocio sólido y estrategias de ejecución es lo que te van a permitir crecer después. Si tú tienes un plan de negocio en el que, digamos, vas a manejar las redes sociales de algunos restaurantes y luego no innovas en este sentido, no los llevas al siguiente nivel, como hay una competencia muy grande, es muy probable que después de este trabajo te liquiden o se vayan con otra persona y tú te quedas de nuevo en cero. Sin embargo, cuando el plan de negocios tiene diferentes escalas, tiene metas a largo plazo, entonces van a poder hacerlo mucho mejor. La gestión de recursos financieros, humanos y humanos para alcanzar los objetivos empresariales es otro de los temas un poco difíciles. A veces yo tengo un proyecto, digamos, este proyecto. Sale un proyecto en otra ciudad, tenemos que hacer el tema de algunos mantenimientos, tenemos que hacer el tema de algunas reuniones, de todas estas cosas, y tú haces los cálculos de cuánto más o menos te va a costar, cuáles son las utilidades que vas a ganar, cuánto tiempo vas a estar en el proyecto y los viáticos que se necesita. Pero después, por ejemplo, pones un viático de que la comida te va a costar $5 por persona y por comida. Pero llega la noche y
y no haces bien una gestión de recursos y dices, bueno, ahora yo quiero comer una carne y pásame en unas 2 cervezas y luego pásame en unos postres y terminas gastándote $100 en la noche. Entonces luego los recursos financieros no te alcanzan. Y me ha pasado. Entonces, al menos, al menos es tener la experiencia de cómo fue que en ese proyecto no ganaste nada, pero lo pasaste genial. Lo peor que te puede pasar es que haya pérdidas, pero a eso no hemos llegado todavía. El fomento de la innovación y la creatividad para mantenerse competitivo en el mercado es otro de los factores, justamente lo que les decía. Hay que tener mucho cuidado en el tema de la innovación. Y algo más importante es el compromiso con la responsabilidad social corporativa y la ética profesional. En este caso, nosotros somos los gestores de que nuestra ciudad, nuestro país, nuestra familia, nosotros mismos, nuestra empresa vayan bien. Entonces, tenemos que criarla como a un bebé, con buenos valores, con buenas prácticas, con buenos hábitos, etcétera, etcétera. Todavía no les contaba la historia de Salt Lake City. Bueno, en Salt Lake City, cuando ya llegué a hacer la presentación de mi tesis, pues la verdad es que yo ahí me descuidé bastante. Era la primera vez que iba a salir a Estados Unidos y estuve gestionando la visa gracias a esto y me la dieron. El tema en Ecuador es que para irte a Estados Unidos tú necesitas una visa y la visa no te la dan indefinidamente. La primera vez me preguntaron cuántos días se va a ir y yo le dije 6 días, lo que dura la conferencia, lo que dura en este caso el evento. Y me dieron plazo para 10 días, nada más. Solo tenía permitido entrar 10 días a Estados Unidos y después de eso tenía que regresarme. Entonces, yo lo planifiqué para irme solamente 6 días. En estos 6 días yo quería conocer tanto del país como fuera posible. Así que con los $1,500 que tenía para irme a Salt Lake City, o sea, hay que tener claro una cosa, de los $1,500 que te daban, nada de eso podías guardártelo en el bolsillo y regresar con dinero. Tenías que gastártelo todo ahí, porque al final tenías que presentar facturas, tenías que presentar los gastos y ese dinero que en un inicio lo gastabas tú, te lo devolvían después. Entonces, si tenías un presupuesto de 1,500 y te gastaste solo 800, pues gracias por ahorrarnos dinero, pero no te vamos a dar el excedente, ¿no? Así que lo primero que hice cuando llegué a Salt Lake City fue alquilar un auto. Me costó como $500 el auto por los 6 días y todo eso, pero como tenía que transportarme y como tenía el presupuesto, así que los gasté sin dolor. Me gasté $500 del presupuesto en el auto y luego hicimos un grupo con varias personas, que de hecho son las personas que están en la foto a la derecha. Hicimos un grupo para irnos a viajar por la ciudad. Como yo tenía el auto, entonces ellos me daban para la gasolina, me daban en parte un poco de dinero por el alquiler que yo había gastado. Y con eso nos fuimos a comer, comimos hamburguesas de búfalo, conocimos el Gran Lago de Sal, que por eso se llama la ciudad Salt Lake City. Es un lago que es muy parecido al que hay en Bolivia. Y fuimos a una isla que se llama Antelope Island. Y fue la primera vez que había un búfalo, que yo había visto un búfalo. Y después me comí una hamburguesa de búfalo, que estuvo otro nivel. Entonces, con la experiencia que compartí con ellos, se convirtieron en grandes amigos. Bueno, de hecho, Shirish, que es uno de los chicos con los que nos fuimos en el viaje, es un científico de la India. Él trabaja en el tema me parece que es en el tema de los carros eléctricos y todo eso. De hecho, se estaba poniendo un negocio de eso, que era bastante interesante. Siempre le veo viajando por el mundo, siempre le veo en alguno de los proyectos y yo no me quiero quedar atrás.
Así que vamos por ese mismo camino. También está otra amiga que ella es de Canadá, y otra amiga que es de Egipto. Entonces, todavía tenemos el contacto de algunos. En algún momento cuando vaya a sus países, estoy seguro que me recibirán con los brazos abiertos, así como ellos cuando vengan a Ecuador, yo los recibiré con los brazos abiertos, porque la experiencia que tuvimos ahí fue increíble. Y estas cosas son las que marcan luego el que te guste hacer este tipo de cosas. Entonces, no es un viaje en el que tú vas a gastar dinero, no es un viaje en el que te está doliendo porque dices, Dios mío, $500 en el auto. No, de hecho es un viaje que fue para eso mismo. Entonces, es que ahora les digo a ustedes que hay 1000 maneras de conseguir el presupuesto para poder viajar bien, para poder viajar como no lo hace todo el mundo. Y esas son las experiencias que me gustaría que ustedes puedan construir. Después de esto fue que yo decidí, bueno, no, ya habíamos empezado a crear el capítulo estudiantil de ASRAE en nuestra universidad, porque hasta ese momento solo había otra asociación, que es la Asociación de Ingenieros Mecánicos, con la que hice todas estas competencias, pero fue en ese momento que conocimos nosotros a ASRAE. Conseguimos el cupo de estudiantes mínimos que necesitábamos para hacer este proyecto, y, y logramos abrir la rama estudiantil. Con la rama estudiantil yo fui vicepresidente de mi rama estudiantil, y empezamos a otros proyectos de viaje. En estos proyectos de viaje, la presidenta de en ese entonces, que se llamaba Sheila, ella nos invitó a todos a un programa estudiantil que se realizaba en Atlanta en la conferencia de invierno, y nos dijo, la conferencia cuesta $500 para profesionales, pero ustedes como son estudiantes les cuesta solo $25. Entonces por $25 ustedes pueden acceder a todo lo que los profesionales entran. Tienen ahí eh, una expo de un montón de tecnología, tienen conferencias técnicas, tienen algunos temas de desarrollo profesional, están los talleres de liderazgo para estudiantes, están el tema del networking con el que pueden conversar con un montón de personas que están relacionadas con el mismo campo en diferentes partes del mundo. Después de Atlanta, eso también. Bueno, les contaba que nosotros en Ecuador necesitamos una visa para ir a Estados Unidos. La primera vez me dieron por 10 días. Para esta segunda vez que me fui a Atlanta, decidí solicitarla nuevamente, y esta vez me dieron tiempo por un mes. Entonces, en ese mes yo fue que viajé a Atlanta a hacer todo el tema de conocer a Israel, porque era la primera vez que había ido. De hecho, nadie más en el país había tenido esa experiencia, porque yo pregunté a muchas personas quién se va, quién quiere irse, o si alguien ya se fue, que me dé algunos consejos y todo eso, y la verdad es que nadie había ido. Me parece que yo fui el primero que fue a este beneficio. Y la verdad es que ahí conocí a un montón de personas increíbles. Aparte de eso, como yo era estudiante, eh, hubieron algunos ingenieros de otros países, porque de Ecuador no había nadie. Entonces, me acogieron ahí, me adoptaron y me llevaron a conocer algunas cosas. Me presentaron empresarios, me presentaron personas que trabajaban en grandes empresas, me presentaron con proveedores que me dijeron, seguramente ahora no los necesitas, pero en el futuro los necesitarás para tus proyectos, para tu empresa, etcétera, etcétera. Y lo mejor de todo es que me llevaron a un montón de fiestas. Hay fiestas de proveedores, hay fiestas de profesionales, y son fiestas, por ejemplo, y yo me acuerdo de que ese año fuimos a una fiesta en la casa de la Coca-Cola. La casa de la Coca-Cola tenía las Coca-Colas que tú quieras tomarte. De hecho, había máquinas expendedoras de un montón de sabores de cada continente, me parece. Y entonces tú cogías un vaso y probabas, ¿cómo sabe la Coca-Cola en Colombia?
O cómo sabe ahora la Sprite en China. Ahora quiero probar cómo sabe en Australia. Había un montón de sabores, de colores, de un montón de cosas que ni se imaginan. Y aparte de eso, la casa de la Coca-Cola es como una especie de museo donde tiene varias partes, varios salones que puedes ir visitando y todo eso era gratis para los que asistimos a esa fiesta. Podías pasearte las veces que tú quieras por ahí, podías tomarte la Coca-Cola que quieras y podías, aparte de eso, comer todo lo que quieras, porque había unas pequeñas islas que te daban unos pedacitos de filete, de lomo, habían otras que te daban como ensaladas, habían otras que te daban como unos pancitos y había otras que te daban pechugas de pollo. Entonces, es increíble, fue increíble, la verdad es que, y sobre todo eso, como vas invitado, bueno, como yo fui invitado, todo eso era gratis. Supongo que para las personas que me llevaron tal vez les costó algo o que es un poco difícil obtener esas credenciales, pero para mí fue completamente gratis. Ah, esperen, no había comentado todavía lo de Colombia. Bueno, en este caso, algunos consejos para el éxito continuo que, que todavía estos los quiero aplicar conmigo, todavía estoy trabajando en esto, es que cultivemos una mentalidad de crecimiento y de resiliencia en el ámbito profesional. Es muy importante el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional para un desarrollo sostenible. Como les decía, a veces en la vida profesional tú dices, bueno, hoy quiero divertirme y todo, se gastan $100 en la noche, después no les alcanza al día siguiente para el arriendo, por ejemplo. Es muy importante tener este tipo de equilibrio. Después, hay que aprovechar las oportunidades de aprendizaje continuo y de desarrollo de habilidades. Tengo un montón de amigos en Colombia que son muy capos, que son muy inteligentes en un montón de áreas y gracias a ellos muchas veces he salido victorioso en el tema de algunos proyectos porque su conocimiento me ha servido, porque justamente ellos tienen la información que yo necesitaba, etcétera, etcétera. Esto es una de las mejores cosas que les puedo decir que hay que aprovechar. La aplicación de principios de liderazgo y trabajo en equipo para lograr metas comunes es muy importante en tu casa, con tu familia, con tus amigos, en tu empresa, donde sea. Los principios de liderazgo y el trabajo en equipo se tienen que trabajar bien para que todos podamos cumplir las metas que tenemos en común. Y luego me dice contribución al crecimiento y al desarrollo de otros profesionales. Esto también es muy importante. Nosotros teníamos un dicho antes en el colegio que decíamos que si no lo puedes poner a, al servicio de la humanidad, entonces no sirve para nada. No te sirve de nada tener un montón de dinero, no te sirve de nada tener un montón de conocimiento, no te sirve de nada tener un montón de cosas si al final te mueres solo. En este caso hay que saber contribuir al desarrollo de otras personas, a ayudar a nuestro entorno y sobre todo, si está en tu poder hacerlo, ¿por qué no? El tema con Colombia fue que después de Atlanta, eh, tenía muchas ganas de seguir compartiendo en el tema del aire acondicionado, en el tema de la refrigeración, que fueron los temas que a mí más me cautivaron. Y justo uno de mis compañeros de trabajo hablaba de la Expo Acaire y me decía, me quiero ir a la Expo Acaire y quiero hacer esto y quiero hacer el otro, pero lamentablemente él tiene una empresa muchísimo más exitosa y no tiene tiempo. Así que me dijo, ¿y tú te vas? Y yo dije, sí, yo tengo tiempo, así que sí, ¿por qué no? Así que me fui. Cuando estaba yéndome bueno, 2 días antes, cuando ya estaba listo para irme a Bogotá, a la Expo Caire, pues decidí escribir en el grupo que teníamos de los ingenieros de ASRAE, de la región y todo eso, y les dije, ¿saben qué? Mi nombre es Javier Sandoval, voy a viajar desde Quito a la Expo Caire en Bogotá. Me gustaría que si alguien tiene experiencias o si alguien tiene algunos consejos, me ayudaran, etcétera, etcétera. Entonces me contactó una persona de Perú y este ingeniero de Perú es uno de los más geniales del grupo que tenemos.
Entonces él me dijo, ¿qué más, Javier? ¿Cómo te va? ¿Y qué estás haciendo? Y yo le dije, pues nada, me voy para la Expo Caire y todo. Y me dijo, ah, genial. Me dijo, ya te voy a poner en contacto con algunas personas que tenemos ahí, te van a presentar más personas, te van a llevar, etcétera, etcétera. Y dicho y hecho. Fue que me mandó los contactos, yo les escribí, después ellos me recibieron en Bogotá, me recibieron en Medellín, nos fuimos a comer, nos fuimos a beber, nos fuimos a pasear, nos fuimos a hacer un montón de cosas. Y son de los contactos más geniales que he podido hacer. La verdad es que la gente de Colombia es increíble. Son súper divertidos, son súper inteligentes y estar en Colombia uno no se aburre nunca. Es una de las cosas más geniales. Después de la Expo Caire conocí a muchos amigos que ahora son amigos geniales. Conocí algunas oportunidades de proyectos, algunas oportunidades de trabajo y ahora estamos desarrollando algunas oportunidades también de desarrollo profesional, a ver si las podríamos hacer en conjunto ambos países. Después de Colombia, yo me vine muy, muy rico en recursos sociales, en recursos humanos, en recursos de liderazgo, en recursos de un montón de cosas. La verdad es que fue una buena escuela estar ahí. Ah, y justo en la Expo Caire, lo que les comentaba, la Expo Caire, en nuestra capítulo de Colombia, Andrés, que ahora es el presidente del capítulo Azra de Colombia, fue quien me recibió en Medellín. Entonces ahí compartimos algunas historias, algunas ideas que teníamos, que estuvo súper genial. Después de que yo volví de Colombia, habíamos hecho algún progreso en el tema de la asociación. Entonces, fue en ese momento que yo decidí participar un poco más en mi capítulo. Y entonces me dieron la oportunidad de ser chair de los ingenieros jóvenes de ASRAE en Ecuador, que es justamente el puesto que tengo ahora. Y gracias a esto me llevaron a una escuela de liderazgo en Trinidad y Tobago, donde me iban a explicar las actividades que tenía que hacer, eh, algunas de las cosas que teníamos que desarrollar, etcétera, etcétera. Y para asistir a esta escuela de liderazgo, pues ASRAE me pagó los pasajes de avión a Trinidad y Tobago, que no fueron para nada baratos, créanme. Está complicadísimo llegar a Trinidad y Tobago, a pesar de que es un país increíble. Son dos islas, la una se llama Trinidad y la otra se llama Tobago. Y las historias cuentan que estas islas fue el primer lugar a donde llegó Cristóbal Colón. Por eso, ellos tienen un escudo, y de hecho por eso se llama Trinidad, porque o lo llaman Trinidad en honor a los tres barcos que llegaron de España y que descubrieron, en este caso, por así decirlo, a nuestro continente. Entonces, las islas de Trinidad, bueno, yo solo conocí Trinidad porque no hubo tiempo para irse a Tobago, pero la isla de Trinidad es una isla como nosotros las vemos en Piratas del Caribe. Son islas de ensueño, son islas de películas. Hay las cavernas, están los ríos, pareciera que tú estás caminando por ahí y enseguida vas a empezar la búsqueda de un tesoro. Es increíble, es genial. Entonces, en Trinidad y Tobago teníamos este taller de liderazgo justamente para los YEA, que son los Young Engineers of ASRAE, que son los ingenieros jóvenes de ASRAE, y pudimos desarrollar ahí bastantísimas cosas. Entonces, entre las conclusiones de lo que hemos conversado está que hay que construir una base sólida, que mientras somos estudiantes hay que identificar cuáles son las habilidades y a qué es a lo que nos queremos dedicar. Conozco muchas personas que al final trabajaron en lo que sus papás les dijeron o porque tenían un negocio familiar, entonces se dedicaron a estudiar lo que posiblemente les iba a ayudar para su negocio familiar. O hay algunos incluso que
estudiaron lo que creyeron que les iba a dar más dinero como profesionales. Y si no te gusta lo que haces o si no te sientes bien con lo que vas a hacer después, es como vivir en una cárcel. Así que es mejor tomar una buena decisión ahora que arrepentirte después. Y es fácil saber a lo que quieres dedicarte. Lo único que tienes que hacer es experimentar. No sabes qué te gusta si no lo pruebas. Así que prueba aire acondicionado, prueba refrigeración, prueba calderos, prueben diseño, prueben mantenimiento, etcétera, etcétera, lo que sea, porque ahora es cuando tienen tiempo y ahora es donde tienen que dedicarse a eso. Eh, Les cuento una pequeña historia también en el tema de justamente de tomar decisiones. Cuando yo empecé a estudiar, Ecuador tenía un boom petrolero. Habían muchas empresas extranjeras en el país que daban muy buenos trabajos, que daban muy buenas utilidades a sus empleados. Y la verdad es que en ese tiempo se comentaba que ser un ingeniero en petróleos era lo mejor que podías hacer, porque los ingenieros en petróleo se podrían en plata, que tenían un montón de casas, que solo trabajaban 21 días en el oriente y después ya regresaban con un montón de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, yo conocía a muchos de mis amigos, muchos compañeros que dedicaron, o sea, que decidieron estudiar ingeniería en petróleos y después cuando ellos se graduaron, decayó todo el tema del petróleo en el país. Tuvimos un presidente que expulsó a toda la inversión extranjera en el tema de las petroleras y pues eh, se dedicaron ellos mismos a manejar eso. El tema es que hubo un montón de despidos en el tema petrolero y tengo todavía muchos amigos que no han logrado conseguir trabajo en el tema de petróleos. Entonces, a veces escoger algo que tú crees que es lo mejor o que es lo que más dinero te va a dar después, no es, no es la mejor opción. Después de esto, tenemos que construir la experiencia. Si en algún momento quisiéramos tener algo propio, quisiéramos dedicarnos a emprender o quisiéramos ofrecer nuestros servicios, necesitamos primero la experiencia. Nadie, nadie puede lanzarse a correr si no sabes caminar, ¿no? Y después está el tema de convertirse en emprendedor. Convertirse en emprendedor cuando tienes desarrollado todos los puntos A y B es un poco más fácil. El tema de emprender es otro reto que es muy difícil, pero se puede. Entonces, eh, ahora que tenemos tiempo todavía es el momento de hacer un montón de cosas, porque ahora tenemos tiempo, ahora tenemos las ganas, ahora tenemos las fuerzas. Entonces es ahora cuando tenemos que empezar con nuestros proyectos. Después, quién sabe, ya no vas a tener las mismas energías, o tal vez con un trabajo estable, tal vez no tengas el tiempo suficiente, pero el que quiere puede. Nada de eso es excusa. No sé qué algo más, pero parece que se ha dañado un poco. Ah, súper. Justo entonces es el tema de Trinidad. En Trinidad la pasamos genial, tuvimos un montón de experiencias increíbles. La verdad es que en Trinidad ya conversamos un poco sobre desarrollar algunos proyectos, sobre desarrollar algunos negocios también y sobre todo cómo cómo podemos beneficiar a nuestra región, a nuestros países con, con nuestras actividades. Es por eso que ahora el capítulo de Colombia es uno de los más fuertes en Sudamérica, yo pienso, al menos en la región 12, porque ahora ustedes tienen las tardes de Azrae, tienen otras actividades que me parece que son los desayunos de Azrae, tienen algunas cosas que se están desarrollando en las que ustedes pueden participar, en las que ustedes pueden vincularse y yo les recomiendo que no pierdan el tiempo porque muy pronto no habrá plazas para más personas.
en el tema de desarrollar este tipo de actividades. Así que es hora de ponerse manos a la obra y espero que esta historia, que esta presentación les haya servido de alguna manera. Espero que puedan sacarle provecho a esta información y ahora pueden ustedes investigar todo lo que Azrae tiene para los estudiantes. Eso no les he puesto todavía, pero créanme que ustedes en su universidad, con las personas que tienen ahí, van a poder desarrollarlo muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Algo que quisieran saber? ¿Algo que les gustaría conversar? Sí, ingeniero, yo tengo una pregunta. Uno, digamos, siendo estudiante, ¿cómo haría para aplicar como a estas oportunidades y a este tipo de eventos y todo eso? Por ejemplo, competencias y concursos a nivel internacional. Sí, claro. Es fácil. Como te decía, lo único que tienes que hacer es identificar en Azrae, por ejemplo. En Azrae tenemos algunas competencias de diseño en las que ustedes podrían participar. Podrían ser parte de los equipos y luego estas competencias se presentan en alguna de las conferencias anuales. Entonces, lo único que deberían hacer en este caso es conseguirse el presupuesto para el tema del hospedaje, tal vez para el tema de la comida, tal vez para el tema del viaje. Pero mientras somos estudiantes tenemos muchísimas puertas abiertas. Eso es lo más genial de todo esto, porque cuando eres estudiante hay muchas empresas que quieren apoyar, hay muchas empresas que quieren patrocinar a algún estudiante porque tienen miras después de llevárselo a trabajar con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, como estudiantes ustedes tienen muchísimas oportunidades. Ahora, hay muchas asociaciones como ASRAE, hay muchas organizaciones también que se dedican al tema del desarrollo profesional en la ingeniería. Entonces ustedes podrían investigar, podrían ver qué actividades tienen y ponerse de voluntarios. Después, cuando ya estén de voluntarios, simplemente es armar un buen plan de patrocinio y hablar con empresas patrocinadoras, que en Colombia sé que hay muchas. ¿Sí? ¿Se respondió tu pregunta? Sí, sí, Daniel, me señor, parece muchas que era, ¿no? gracias. Súper, súper, qué chévere. Pues eso. Ah, Luis me dice la región 12. No sé si lo dije, pero creo que sí. La región 12 es a donde nosotros pertenecemos. La región 12 es una región de Azrae en la que estamos integrados varios países en este caso, Sudamérica, y tenemos la parte del Caribe con Miami y creo que es Miami. Creo que hasta ahí llega la región 12, pero de ahí estamos todos los países del sur. Es el estado de Florida, Javi. Eso, el estado de Florida. Gracias, Luis. Súper. Es el estado de Florida y de México para todo lo que haya para abajo. Ya, eso. Pero México no va en la región 12, No, ¿no? no, 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 de México para abajo. Eso, súper. Entonces, como parte de la región 12, nosotros tenemos unas fiestas increíbles. No, mentira. Tenemos muchas actividades que están increíbles. Eso. No sé si tenemos alguna otra duda, alguna otra pregunta, porque la verdad es que la conferencia llega hasta ahí nomás. Creo que no hay Ingeniero. más. ¿Sí? ¿Cómo está, ingeniero? Mucho gusto, soy Hola, ¿qué Marlon, tal? soy estudiante acá de la Santo Tomás de Bogotá. Mucho Ah, con súper. conocerlo, no, pues como que preguntas, difícil porque digamos en experiencias personales es más como el agradecimiento o muy motivado a su charla, muchos aprendizajes.
veo que usted ha sido una persona muy acertada para tomar decisiones. Evidentemente, ha tenido muy buenas experiencias. Qué bueno, muchas veces uno no sabe todo lo bueno de su país hasta escucharlo de alguien más. Qué buena visión, qué buena manera de ver Colombia y todo lo que tenemos acá. Me parece mire que cuando uno ya está en el último semestre de la carrera, es lo que, tal vez repetir lo que usted ya, su merced ya dijo, Ah, es que uno se da cuenta de sí. todas las oportunidades, todos los contactos. Muchos de mis compañeros que también se han graduado ya, ellos dicen exactamente lo mismo, de que, ¿por qué no hice tantos contactos? Muchas de las cosas que uno piensa que puede sacar de la universidad son pocas frente a las que en verdad el partido que uno puede sacarle. Entonces, nada, muchas gracias por esa presentación tan bien elaborada y por todo lo que nos compartió, porque en verdad enriquece el ámbito académico. No, para nada, mejor muchas gracias a ustedes por la invitación. Igual saben que si necesitan cualquier cosa o cualquier tipo de información, igual aquí tienen un aliado. Ah, mira, Nicolás me pregunta que cuál fue la parte más difícil del desarrollo del trabajo en equipo de la producción del carrito. Uf, eso fue terrible. Déjame decirte que al principio no nos coordinábamos en horarios ninguno del equipo. Teníamos primero que hacer una lluvia de ideas, porque eso es lo peor de todo. Construir algo que no tiene ni pies, ni tiene cabezas, ni tiene cuerpo, ni tiene nada. Tienes que construir algo que todavía está en la mente del equipo, ni siquiera en tu mente nada más. Entonces, poniendo, por ejemplo, solo el color. Tú dices, no, yo quiero que sea azul. Y el otro, no, yo quiero que sea rojo porque el rojo representa esto, esto. Solamente en eso teníamos un montón de discusiones. Después, cuando ya aterrizamos, cuando ya logramos sentar cabeza en este caso y decir, a ver, no le vamos a poder hacer de aleaciones de titanio porque primero no tenemos el material, después no vamos a poder trabajar, después qué empresas nos van a soldar este tipo de cosas. Empezamos a aterrizar las cosas, empezamos a ver cuál era la tecnología que disponíamos en ese momento, cuál era el presupuesto que disponíamos también. Entonces, en base a eso se plantearon varios diseños. De todos esos diseños, luego se hizo un consenso para ver cuál de ellos era el más factible de construir, ya ni siquiera el que queríamos o el que nos guste, sino el más factible de construir. Y creo que esa fue la parte más difícil. Una vez que ya teníamos el diseño, o sea, que teníamos el bosquejo, pues hacer la parte del diseño, hacer la parte de los cálculos, hacer el modelado 3D fue sencillamente fácil. Porque, como les digo, nosotros veníamos ya con la tecnología. Entonces, nosotros éramos expertos para hacer un modelado 3D, para construirle en Inventor, para aplicarle cargas por donde nosotros queríamos, para sacar reportes de todo tipo. Pero luego, cuando nos llegamos al momento de la construcción, ahí también nos dimos en la pared. Porque uno cree que llevarte y doblar tubos es sencillo. Mentira, dañamos como 20 tubos porque no los doblamos bien, se nos doblaron donde no debíamos, etcétera, etcétera. Después con el tema de la soldadura, no, que yo sí sé soldar, no, que yo también sé soldar, déjame a mí que yo quiero practicar. Ajá, dañamos también un montón de tubos. Al final tuvimos que contratar un soldador. y, y entonces el soldador tampoco tenía tiempo, teníamos que estar al tiempo del soldador, ya ni siquiera de nosotros. Entonces, cuando el soldador podía, domingo, 8 de la noche, alguno de nosotros tenía que estar disponible para poder empezar con los trabajos, etcétera, etcétera. Y cuando ya le teníamos todo lindo, todo construido, todo hermoso, pintado, genial, ¡pag! Las aerolíneas nos decían que no se pueden llevar eso así, que tiene que cumplir con ciertos requisitos de dimensiones, etcétera, etcétera. Entonces, fue cortarle por la mitad y luego volver a unirle en Brasil. Creo que esos puntos fueron los peores y los más difíciles que tuvimos.
Y una última pregunta, como, pues, no sé, no tanto como tan pregunta, sino más como pedirle qué consejos podría darnos usted. Por ejemplo, lo que usted decía, eso de llegar a un país por primera vez, sin siquiera conocer el idioma y empezar a hacer como relaciones con demás personas. O sea, como que qué consejos, qué tips podría darnos para relacionarnos nosotros llegando al exterior así sin conocer nada de lo que nos espera. Bueno, eso es eso es súper sencillo. No sé, la verdad es que para mí es muy fácil hacer amigos. Entonces, pienso que uno de los consejos de lo primero que tienen que hacer es tener habilidades sociales. O sea, sean amigos de sus compañeros, sean amigos de sus profesores, sean amigos de su vecino. Porque si no empiezan por ahí, ¿cómo esperan hacerse amigos en un país extranjero donde a veces ni siquiera hablan su propia lengua? Después, les recomendaría siempre armar un pequeño plan de lo que van a hacer, de dónde van a estar, de lo que van a visitar. Las cosas que se dejan al azar son muy divertidas. Las cosas que salen espontáneamente son increíbles muchas de las veces. Pero cuando uno está en un país que no es el suyo, es mejor no dejar las cosas a la suerte. Es mejor siempre tener un plan. Si por cualquier razón me emborraché y me quedé solo o lo que sea, ¿cuál es el plan para poder regresar al hostal? O si en cualquier razón yo perdí mis documentos, etcétera, etcétera, ¿cuál es el plan para todo eso? Entonces siempre hay que tener un poco más de cuidado. Creo que esos son los consejos más importantes. De ahí, en el mundo hay, hay muchísimas personas buenas. El mundo está lleno de personas buenas. Entonces, a cualquier lugar donde ustedes lleguen, a cualquier lugar donde vayan, si preguntan, si piden ayuda, les van a ayudar. Y sobre todo, habemos muchas personas que en algún momento fuimos viajeros, que fuimos extranjeros en otro país y sabemos lo difícil que puede ser. Así que habrá muchas personas que sepan lo que ustedes son en ese momento y van a tratar de darles la mejor experiencia posible. Yo tengo mucha experiencia de esa manera porque hubo personas que me recibieron en sus casas que la verdad es que yo les conocía solamente por internet. Nos hicimos amigos unos meses antes y les conté que me iba a ir para la ciudad, para su país, etcétera, etcétera. Entonces ellos dijeron, sí, sabes, si quieres puedes venir, quédate en mi casa. Y cuando fui a su casa, pues me llevaron a pasear, me llevaron a comer, me llevaron a conocer los lugares que a ellos les gustan, ni siquiera los lugares turísticos, sino los lugares buenos, los de la buena comida, lo que a la gente local le gusta y la gente local sabe lo que es bueno. Y al final de todo eso, pues ellos se tomaban el tiempo de su trabajo, ellos se tomaban el tiempo de su familia para compartir conmigo. Y yo no entendía por qué hacían eso. Al inicio de las veces yo no entendía y siempre decía, tal vez yo no lo haría, tal vez si tengo una cena con mi familia, no la voy a cancelar o no llevaría a alguien extraño a esa cena porque es algo íntimo. Pero después me di cuenta que esas son las experiencias más chéveres, más bacanas. Entonces ahora intento por ejemplo, ahora intento compartir todas esas experiencias con un nuevo amigo que llega de otro país o con una persona que viene a visitarme, porque en realidad esas experiencias son las que se va a llevar del país. No se va, tal vez no va a comprar recuerdos, no va a comprar um, artesanías y se va a llevar y las va a tener colgadas ahí en su casa y todo, no, sino que las experiencias que viva conmigo serán las experiencias que contará después, que las tendrá enmarcadas en su cabeza y que tal vez se las lleve en el corazón hasta el último de sus días. Esas son las cosas que, que me gustaría invitarles a ustedes también que hagan en sus países y de la misma manera les van a pagar a ustedes cuando estén en otros lados, en lugares extranjeros. Tal vez con el tema de la lengua, pues es un poco más complicado si no tienes ni idea de la lengua,
pero gracias a Dios el inglés es una lengua que se habla universalmente. Todo el mundo conoce algo de inglés por lo menos y podemos comunicarnos incluso ahora con la tecnología. Pones ahí en Google Translator y pones algo que quieras decir y con eso puedes comunicarte tranquilamente. Así que no tengan miedo ni tampoco pongan excusas de la lengua para irse a otros lugares. Aparte de eso, en Estados Unidos hay una historia bastante chistosa que fue la primera vez que llegué a Nueva York. Entonces entré a un McDonald's y quería pedir una hamburguesa, pero intenté pedirla en inglés, intentaba las primeras veces y el chico que atendía me dice, si quieres hablamos en español, porque yo también hablo español. Entonces yo le decía, y me haces gastar mi inglés. Y fue bastante chistoso porque en Estados Unidos hay una gran población que habla español, así que no hay que tenerle miedo a eso, al menos todos ahí también entienden el español. Y sí, sobre todo no tener miedo. Delen, láncese, que nadie ha nacido sabiendo. Todos hemos tenido que pasar por situaciones que no han sido complicadas, no son duras, sino al contrario, son súper buenas. Listo, Javier. Entonces, muchísimas gracias por tu charla el día de hoy. Ya como lo dijo Marlon también, una charla muy entretenida, la verdad, bastante bien expuesta y pues nos dejas en claro que hay muchas oportunidades para nosotros como estudiantes. Así que de verdad, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la exposición que nos hiciste, por contarnos varias de sus aventuras y pues ya, muchas gracias a todos también los asistentes por estar aquí presentes el día de hoy. Súper, muchas gracias a ustedes por la invitación.